Internacional dio una buena noticia. El Ecuador habría sido sacado, insisto en el habría sido sacado, de la lista negra del Gafi, es este organismo multinacional en el que están una lista en el que constan los países que por diferentes motivos no serían susceptibles de crédito o estarían mal vistos por la comunidad financiera internacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué repercusiones positivas puede tener? Lo averiguaré con quien suelo recurrir para que nos aclare estos temas por su gran conocimiento de los temas económicos y además por su gran capacidad didáctica. Es el economista Abelardo Pachano, quien ya está en los estudios de Teleamazonas en Quito. Economista Pachano, ¿cómo está usted? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Estamos ya en la lista, fuera de la lista negra del Gafi? Hemos mejorado notablemente. El trabajo del Procurador General del Estado ha sido realmente muy bueno. Le tomó seriamente al problema como debía ser. Y a pesar de los resabios del gobierno de no querer reconocer que teníamos frente a nosotros una situación internacional incómoda, difícil, de repercusiones realmente negativas, el procurador asumió su responsabilidad, presentó un proyecto de ley para sancionar todo lo que es delitos vinculados con el terrorismo, delitos vinculados con el narcotráfico, precisó de mejor manera todas estas figuras delictivas, y la Junta Bancaria también impulsó reformas para un mejor control y una mejor coordinación de las labores de limpieza de las transacciones ecuatorianas. Esto fue apreciado por el Gafi en la dimensión que corresponde, y el Ecuador salió de la lista de país no cooperante a país cooperante que tiene en proceso una serie de reformas legales y que, aun cuando todavía tiene debilidades institucionales, ha demostrado un afán de corregir sus problemas. Usted dijo, el Ecuador ha limpiado sus transacciones internacionales, que estaban sucias, estaban bajo sospecha. No, lo que está buscando las decisiones es que podamos nosotros tener mayores niveles de certeza en el control de transacciones ilícitas. El Ecuador ha venido haciendo... Perdón, cuando hablamos de ilícitas, hablamos financiación del terrorismo, hablamos blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. Claro, hablamos de todo tipo de operación que no tenga un fin lícito, que no tenga un origen lícito. Puede ser sicariato, puede ser narcotráfico, puede tener que ver con financiamiento del terrorismo, con operaciones delictivas en general, que uno no pueda identificarlas, en cuyo caso el sistema tiene que tener mecanismos de detección temprana para poder evitar su contaminación. Y el Ecuador ha hecho desde hace muchísimos años un esfuerzo significativo porque la propia dolarización se convierte en una suerte de atractivo, de un imán para este tipo de transacciones. Facilita el lavado de capital, de dinero negro. Claro, entonces los controles tienen que ser muchísimo más estrictos. Y en ese sentido yo creo que el sistema financiero tiene normas bastante precisas. Economista Pachano, cuando le pusieron al Ecuador en la lista negra, una de las cosas que se dijo es que son las relaciones no muy claras del Ecuador con Irán, los que de alguna manera nos había precipitado en esa lista. ¿Tuvo algo que ver? Porque sí, claro, las relaciones con Irán se mantienen, según parece. Bueno, pero el gobierno del Ecuador, a través de varios delegados, inclusive representantes y directivos del Banco Central, viajaron a los Estados Unidos, pidieron cita en la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana? Sí. ¿Fueron a pedir cita al gobierno de los Estados Unidos? Sí. El presidente del directorio del Banco Central visitó la Secretaría del Tesoro a explicar que, si bien había un convenio de cooperación con Irán, el Ecuador no había recibido un solo centavo de ese convenio y no pensaba profundizar esas relaciones financieras. ¿Y entonces para qué tenemos ese convenio? No sé, yo no le podría contestar eso, Jorge. Claro. No me corresponde, no tengo elementos de juicio. Pero además el Ecuador ha hecho, a través de distintos funcionarios públicos, declaraciones indicando que piensa cumplir con todas las normas y controles establecidos por Naciones Unidas, entre las cuales está prohibido tener relaciones con ese banco de exportaciones de Irán, con quien el Banco Central del Ecuador lamentablemente firmó ese convenio. O sea, firmó el convenio, pero ahora no va a poder cumplirlo el Ecuador. No creo que pueda cumplirlo, y creo que las advertencias que se hicieron con oportunidad respecto de esa transacción, que fueron desoídas, nos trajeron esas consecuencias, y ahora tiene que reversar la posición del Ecuador.
Perfecto. En todo caso, es una buena noticia haber salido de la lista negra. Me paso al siguiente tema, el del déficit fiscal. Se habla de hasta 5.000 millones que en este gasto un poco desbocado que dicen que tiene el gobierno habría causado al país. ¿Es así y qué consecuencias puede tener? O si es que se lo puede financiar de alguna manera. Bueno, yo creo que ese déficit es inmanejable. Inmanejable. Es inmanejable. ¿Qué significa inmanejable en términos de la vida diaria de la gente? Eso quiere decir que el gobierno no va a tener capacidad de financiarlo y, consecuentemente, buena parte de los programas públicos que están anunciados en el presupuesto no se van a ejecutar y, de hecho, no se están ejecutando. La información que ya tenemos cortada al mes de mayo y algo del mes de junio, inclusive por declaraciones de funcionarios del Banco Central nuevamente, se señala que apenas en el primer semestre de este año se ha cumplido el 25% del programa de inversión pública. Es decir, que está retrasado en la mitad. Claro. Si esta proporción se mantiene a lo largo del año, quiere decir que de los 7.000 y pico de millones de dólares que el gobierno pensaba invertir en el Ecuador, apenas podrá hacerlo la mitad, 3.700, 3.800 millones. Con lo cual seguiría habiendo un hueco fiscal de unos 1.200 millones de dólares. Con lo cual el déficit podría ser un poquito más alto todavía. ¿Más de 1.200? Un poquito más, yo creo que cerca de los 2.000 millones de dólares. ¿Y ese todavía es una cifra inmanejable? Y esa es una cifra que no la van a poder cubrir porque no hay fuentes de financiamiento para el Ecuador que no sean de manera limitada la CAF, de manera limitada el BID, que inclusive yo entendería que por las dificultades de renegociación del convenio del aeropuerto de Quito tiene serias restricciones para continuar trabajando normalmente con el Ecuador, o de una relación bilateral como la China. Salvo que la China vuelva a darnos otro anticipo petrolero de los 1.000 millones que nos dio el año pasado, las circunstancias fiscales van a ser bastante estrechas. Y de ahí se explica, Jorge, el por qué a partir del mes que empieza el día de mañana, el SRI va a recaudar proporciones mayores de anticipo de impuesto a la renta, porque necesitan hacer caja para poder cubrir ese enorme gasto público que nos ha ocasionado tanto problema. ¿El gobierno ya tiene problemas de caja? El gobierno tiene problemas de caja, por supuesto, no tiene los recursos suficientes, está emitiendo bonos. ¿Y eso por qué? ¿Porque ha ingresado menos de lo que se esperaba o el gobierno ha gastado más de lo que tiene? Yo diría que hay varios elementos. Uno, gasta más de lo que tiene. Este es un gobierno que tiene una tendencia a un gasto y no bien calificado. Yo creo que es un problema que inclusive ahora en el mundo se está discutiendo. En el G20 la discusión respecto a la política fiscal fue una discusión muy dura. Claro, y se fijaron hasta el año 2013 para equilibrar los presupuestos. O para reducir a la mitad los déficits. Y de hecho ese es un tema bien importante que nosotros deberíamos tomarlo en cuenta, porque siempre hemos hablado de la asimetría del mundo, de que los países desarrollados proponen recetas a los países en desarrollo que ellos no las cumplen. Y hoy día ellos están sometidos a las mismas recetas que nosotros estuvimos sometidos en años anteriores. ¿Por qué? Porque la economía no se la puede manejar de una manera libertina, de una manera irresponsable. En el Ecuador se la está manejando de manera libertina. Desde el punto de vista fiscal, sí. Desde el punto de vista fiscal, el gasto fiscal es excesivamente desproporcionado. Nos va a ocasionar problemas severos en el futuro, Jorge. ¿Y lo venimos diciendo? ¿A qué plazo? Uno no puede ponerle un horizonte. Pero si es de aquí a 100 años, no nos preocupemos. Sí, claro, pero vamos a dejar a nuestros nietos un problema realmente complejo. Y la verdad es que el periodo no es tan largo porque se nos van agotando las fuentes de financiamiento. El gobierno ya no tiene recursos internacionales, ahora está accediendo a los recursos del IES. Ya se gastó los fondos petroleros. Ya se gastó todos los fondos petroleros. Hoy día los programas hidroeléctricos hay que hacerlos con endeudamiento. Teníamos antes recursos para los programas hidroeléctricos. Nos comimos todos esos programas, de tal manera que el gasto fiscal desfigura la economía en general. Y por eso es que la tasa de crecimiento del primer trimestre, que también nos acaba de anunciar el Banco Central el día de ayer, es tan baja como el 0.33%. Nada más. La tercera parte de un punto por ciento hemos Eso quiere decir que si proyectamos esa tasa de crecimiento para todo el año 2010, siguiendo la misma tendencia del primer trimestre, quiere decir que creceremos al 1.1% en todo el año. Es decir, menos del crecimiento de la población. Es decir, todos seremos
en el per cápita un poco más pobres. Y la séptima parte de lo que que dijeron que íbamos a crecer, porque nos dijeron que íbamos a crecer cerca del 7%. Y vamos a crecer 1,1. Es decir, si sigue lo que pasó en el primer trimestre. Y va a seguir según como El segundo trimestre fue exactamente igual al primero. Y si en el tercer trimestre las necesidades de financiamiento fiscal van a obligar a que se retengan proporciones mayores para pago anticipado del impuesto a la renta, todo el aparato productivo, toda la economía privada va a tener menos recursos disponibles para sus actividades. Es decir, estamos trabajando de una manera absolutamente contraria a la que necesitamos. Esto es procíclico, es decir, profundiza el problema. En lugar de ser anticíclico, debería darse más recursos a los sectores privados. Pero los sectores privados tampoco demandan recursos, Jorge. Y otra encuesta del Banco Central también, publicada la semana anterior, respecto a la demanda de crédito, dice, esa encuesta del Central dice que el 80% de las empresas en el Ecuador no quieren endeudarse. 80%, 4 de cada 5. ¿Porque le tienen miedo al país como está actualmente? Porque creen que hay 3 elementos. El uno, tienen recelos respecto a la economía ecuatoriana. 2, la crisis internacional les ha puesto en una condición realmente de alerta. Y tercero, porque consideran que con los recursos que tienen pueden vivir. Y del 20% restante, el 80% de ese 20% dice que quiere crédito solo para capital de trabajo. Entonces, en resumen, si uno ve ese cuadro de la encuesta del Banco Central respecto a demanda de crédito, en el Ecuador el sector privado no está invirtiendo. No hay señales de inversión. Si encima los anticipos de impuestos se aumentan, quiere decir que la actividad privada está dedicada a consumir, Jorge, no a invertir. Entonces uno ve que venden bastantes carros y cree que la economía está funcionando muy bien. Sí, pero el que se vendan carros y hayan más carros en las calles no quiere decir que esta economía tiene futuro, sino que esta economía está gastando mal. Esta economía no está pensando en el futuro. Nadie quiere arriesgarse. Y por eso es que el problema del desempleo, el problema de la violencia, es un problema que está en nuestros ojos, que lo vemos todos los días. Y si en el mundo internacional la situación económica tampoco es muy buena, Jorge, eso quiere decir que nuestros migrantes ya no tienen un buen ambiente también para desarrollar sus actividades. Entonces, migrantes que no van, o que tienen dificultades, o que se quedan aquí por los controles que hay ahora a toda la movilización humana. Migrantes que se convierten en violentos en el Ecuador. Claro. Y que tienen que buscar de alguna manera el vivir. Unos encuentran trabajo, otros hacen alguna cosa y otros simplemente delinquen. Claro. Entonces, esta violencia también tiene una parte explicación económica. Y si nosotros no cambiamos la estructura de la concepción de política económica, no vamos a resolver el problema. A $70 el barril del petróleo ecuatoriano, no deberíamos estar hablando de esto, Jorge. Claro, deberíamos estar hablando de la bonanza, de cómo crece la economía, de cómo genera empleo. ¿Qué más hacemos? Exacto. Jorge, Estamos hablando de la crisis, del desempleo, de la delincuencia terrible. Y uno ve ese indicador de crecimiento de la economía, primer trimestre de este año, el sector petrolero cayó casi el 3%. Es decir, ni siquiera en el sector petrolero le estamos poniendo atención. La reforma a los contratos petroleros ha sido presentada en estos días al Congreso Nacional, habrá que estudiarla para ver. Yo creo que el ministro actual de Petróleos o de Energía, yo ya no sé ni cómo se llama el ministro, sí. Yo creo que es una persona que sí sabe de la materia. Veamos si es que esa dirección se corrige, porque todos los ministros anteriores realmente lo único que han hecho es destrozarle al sector, desde el primero hasta el último. Desde Alberto Acosta. Todos. Desde Alberto Acosta hasta el último, que ya no sé cuántos son ni cómo se llamaban, pero me acuerdo que el primero era Alberto Acosta. Pero ninguno de los ministros pudo estabilizarle a ese sector. Entonces, Jorge, uno ve todos esos indicadores y dice, qué pena. El Ecuador es un país rico, es un país de enormes potencialidades, que puede darle bienestar a toda la colectividad, que si trabajaríamos nosotros de una manera mucho más consensuada entre todos, haciendo que trabajadores, empresarios y estados se entiendan, tendríamos otro mundo. Tendríamos otro mundo y mucho mejor. Economista Pachano, muchas gracias por haber estado aquí. Me gusta hablar con el economista Pachano porque nos puso en un tema económico aparentemente nebuloso, lejano, que no es para nosotros los legos, pues nos lo hace aterrizar y nos hace ver cómo el manejo bien acertado o desacertado, bueno o malo de la economía repercute tan en la vida diaria como puede ser en la violencia.
Y las cifras que nos ha dado el economista Pachano y las tendencias del economista Pachano nos explican mucho de lo que está pasando en el país, especialmente en el tema de la delincuencia, tema del cual volveremos a hablar después de pocos instantes con una persona que precisamente sufrió un ataque brutal de la delincuencia en los últimos días. Mientras tanto, nos vamos contigo a Guayaquil, Liz. Vamos a cambiar de tema. Les contamos que los 6 representantes del oficialismo de la Comisión de Comunicación de la Asamblea proponen que la propuesta de ley de comunicación sea socializada